Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Créanme que estoy emocionado, contento, feliz de algo que vamos a compartir hoy a través de la palabra, porque no solo ha impactado mi vida, sino que también yo sé que ha impactado a muchas personas, pero también al decir ha impactado, aquí se tiene que ver con personas que son cristianas, no cristianas, porque esto vino a marcar la historia. Un sacrificio que marcó la historia. Recuérdense que en Levítico estábamos hablando de que los 3 principios para poder entender Levítico y disfrutarlo, el primero es la santidad. Vimos sobre eso. El anterior estudio vimos sobre lo que es la ofrenda. Hoy vamos a ver lo que es el sacrificio. Quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios ahí en Levítico capítulo 4, versículo 35. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Para poder entender nosotros, fíjense que desde el principio de Génesis, recuerdan ustedes de que Dios le pidió a Abraham que hiciera un altar, y que en el altar sacrificara a su hijo. No es nada fácil. Nosotros podemos decir, si Dios me pidiera eso, ¿qué hiciera yo? No sería para nosotros tan fácil hacerlo, sino sería complicado. Sin embargo, eso tocó el corazón de Dios porque vio que Abraham estaba dispuesto a dar a su hijo. Pero en esta es la historia que cuenta en el sacrificio de Abraham. Isaac le decía, Padre, ¿en dónde está el cordero? Y Abraham le responde, Dios proveerá. Por otro lado, miramos en Éxodo que también Dios proveyó el cordero para que su pueblo fuera rescatado del juicio que venía a través del espíritu de mortandad que iba a atacar a todos los primogénitos de Egipto. Conocemos la historia. En el holocausto había un principio. Tenía que arder y la víctima, que es el cordero, tenía que quedar completamente inmolado. Ya cuando quedaban solo cenizas, podía decir que ahí había terminado lo que era el holocausto. Fíjese que en Isaías a mí me llama mucho la atención, porque en Isaías dice la palabra del Señor, en Isaías 53, versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cabal se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí Isaías estaba dando una profecía con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y es algo impactante, porque dice que Él pagó todo el precio, que por su llaga nosotros fuimos sanados, y Él cargó todo el pecado de nosotros a través de su vida. Pero quiero ir directamente a lo que dice San Juan, capítulo 19, en el versículo 26 dice esto. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Al principio le decía que era importante esto. Le voy a explicar por qué. En primer lugar, nosotros encontramos que era un corderito. ¿Por qué un cordero? Si ustedes notan, fíjense que dice que como cordero fue llevado al matadero, dice Isaías 53, mas no abrió su boca. Y fíjense que si usted tiene la experiencia de ver cómo muere una ovejita, eso es impactante. Cuando llega y delante de sus trasquiladores, entonces la oveja no empieza a hacer gritos como otros animalitos, sino que solamente llora, se queda callada, enmudece. Y así es como muere una ovejita. Eso es algo impactante. Jesús dice que Él no se defendió, estuvo ante Pilato. Se recuerda que Pilato le dijo, ¿por qué no hablas? Y Jesús permanecía callado. Entonces Él enmudeció en el momento del conflicto, en el momento del sacrificio. Él estaba siendo una persona que guardaba silencio. Ahora, en San Juan capítulo 19, a mí me llama la atención algo. No, si usted es estudioso de la palabra de Dios, le dejo una tarea.
Fíjese que aquí me llama mucho la atención que Jesús dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Ahora, yo me hago una pregunta a mí mismo y he estudiado, ¿será que verdaderamente Jesús tenía sed? ¿O que Jesús lo dijo porque se tenía que cumplir la escritura? Y hay muchas veces que nosotros tal vez no necesitamos algo, pero por cumplir ciertas cosas las tenemos que hacer. Entonces a mí me impacta mucho porque Jesús estaba diciendo la escritura se tiene que cumplir. Y aquí nosotros miramos algo especial. Aquellas personas que dicen que no creen en Dios, aquellas personas que son ateas, aquellas personas que son materialistas, quieran o no quieran, por muy científicos, por muy estudiosos, tienen que reconocer que en este momento se estaban marcando dos cosas. Un sacrificio que marcó la historia, antes y después de Cristo. Algo impactante. Aunque alguien no quiera aceptarlo, tiene que reconocer que Jesús existió, que Jesús vino y realmente estuvo en esta tierra y Él vino a marcar la historia. Entonces Jesús en este momento estaba marcando la historia para toda la humanidad. Y estaba diciendo, lo que yo vine a hacer en esta tierra, lo he cumplido. Esa palabra consumado es cuando el holocausto se termina. Cuando el holocausto prácticamente queda solo cenizas. Jesús dijo, consumado es. He terminado la obra, he derramado mi vida, he derramado mi corazón, he derramado mi sangre por toda la humanidad. Así que a partir de este momento, todo aquel que crea en mí tendrá vida eterna. He pagado el precio del pecado de toda la humanidad. Así que si nosotros nos acercamos a Jesucristo, si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros también estamos marcando la historia de nuestra vida. El antes y después. ¿Cómo era yo antes de tener a Cristo? Y cómo soy ahora teniendo a Jesucristo en mi corazón. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Yo puedo decir, mi Dios, algún día, y anhelo decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia. Señor, te ruego y te suplico para que tú, Señor, toques los corazones y que alguna persona que esté escuchando este mensaje aprenda, mi Dios, a derramar su corazón, su sentir delante de ti y que marque la historia de su vida a través de ti. Antes, después de Cristo, gracias por tu sacrificio. Amén.